Capítulo 14 del podcast Matronastur, estimulación infantil en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Matronastur, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casamijana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! ¿Os ha pasado alguna vez que le habéis regalado un juguete a vuestro bebé y se entretenía más con la caja y el papel en el que venía envuelto? Pues sí, así es. Y es lo más habitual en todos los bebés. Si todavía no lo has experimentado, haz la prueba. ¿Habéis oído hablar del método Montessori? ¿Cómo se puede preparar la llegada del bebé siguiendo una inspiración Montessori? Hasta hace poco tiempo se preocupaba a los padres cuando su hijo no conseguía un hito en su desarrollo psicomotor. No obstante, hoy en día se insiste en que cada niño tiene su propio ritmo y hay que respetarlo. Y en este sentido trabaja el método Montessori, en el respeto absoluto por la infancia, centrándose en 3 puntos clave, que son el niño, el ambiente y el guía. Toda la pedagogía se basa en el niño, y no en el profesor como siempre ha sido. Se le permite al niño que exprese su esencia, se confía en él como persona, se le ofrece la oportunidad de aprender a su ritmo y en base a su interés, permitiéndole equivocarse y aprender de sus errores. El ambiente se refiere al espacio preparado minuciosamente para ser lo más atractivo posible al niño y estimular su mente y aprendizaje. De esta forma, puede explorar sus intereses en el aula que transmite calma, paz, serenidad y seguridad. Y esto puede aplicarse también en el hogar. Los materiales van a ser la clave del método. Y es que para preparar un ambiente Montessori para el bebé hace falta muy poquito. Ni siquiera sería necesario una habitación propia los primeros meses de vida, ya que el bebé va a estar con mamá y papá prácticamente todo el tiempo. En cuanto al guía, el profesor pierde su protagonismo y pasa a centrarse únicamente en el niño. A través de sus observaciones va descubriendo los intereses de ese niño y guiándole en su camino. Busca que el niño desarrolle su autonomía, sus propias capacidades desde edades muy tempranas, así como su independencia, iniciativa, voluntad y autodisciplina. ¿Y cómo se puede aplicar en casa? Pues bien, hay que ser capaz de observar a los hijos. Es muy importante aprender a identificar los periodos sensibles, es decir, los momentos en los que el niño presenta una sensibilidad especial para adquirir ciertas capacidades del adulto. Mayor predisposición como el inicio del lenguaje, el orden, el refinamiento del movimiento o el de los sentidos. Para ello es necesario transformar tu interior. Es un proceso de transformación personal. Muchas escuelas basadas en esta pedagogía son privadas y a veces poco accesibles, así que aprovecha para hacerlo en casa. Hay algunos libros recomendados sobre este método, como son La mente absorbente del niño, El secreto de la infancia, de María Montessori, creadora de este método, y Enséñame a hacerlo sin tu ayuda, de Maja Pitamik. Para preparar un ambiente adecuado, es necesario adaptar tu hogar para que no sienta que vive en un mundo de gigantes. Hay un ejercicio muy práctico que es gatear por casa y observar cómo es el mundo desde la perspectiva de un bebé. De esta forma, puedes valorar cosas a su alcance que impliquen riesgos. Digamos que el ambiente debe incitar curiosidad innata del niño para aprender. Hay que tener claros los objetivos. Por eso es importante diseñar los espacios pensando en 6 puntos, que son seguridad, autonomía, libertad, pertenencia, ya que es un miembro más de la familia, belleza, que le resulta atractivo, y practicidad. Hay que fomentar también actividades de la vida práctica. Se puede aprender muchísimo con las tareas cotidianas, ya sean botones, cremalleras, cocinar, la práctica de los autocuidados, cuidar de un ser vivo como una planta o un animal de compañía. Puedes animarte a confeccionar materiales en casa. Hay muchos tutoriales en internet. Además, pasarás tiempo de calidad con tu hijo y le gustarán mucho más. En el blog de Peque Felicidad de Marta Prada puedes aprender muchísimo sobre los recursos que se pueden llegar a utilizar. Hoy os voy a contar algunas ideas prácticas. Podéis crear diferentes cestas caseras de mimbre o tela e ir variando objetos de 6 en 6 según la etapa madurativa. Es muy importante los objetos caseros que vayamos a introducir y comprobar siempre su seguridad. Algunas de estas ideas de materiales son: en cuanto a madera, podemos utilizar algún cucharón de cocina, un mortero, tenedor,
pinzas de la ropa, palillos o anillas de cortina. En material de metal o acero podemos introducir un cuenco de cocina, un cazo, espátula, botes de meter lápices, cajas de latón, una cadena de metal, el tapón de la ducha, una aceitera o un juego de llaves. En cuanto al papel, podemos introducir alguna caja, un tubo de rollo de papel del baño o de la cocina, servilletas. Otro material puede ser tela, goma, piel, fieltro, como son lazos de satén, una cuerda de tender la ropa enrollada, un calcetín, algo de su ropa, cordones de zapatos de colores, pelotas, ovillos de lana. Para introducir un material de vidrio resistente, podemos utilizar un bote de crema de cara que esté acabado, llenarlo, por ejemplo, de garbanzos, o bien un salero sellado con silicona de arena, tarros de mermelada, y también cosas cotidianas, como puede ser una funda de gafas, un mando de televisión sin pilas, moldes de magdalenas, una brocha de maquillaje, posavasos, cepillo de dientes o un cepillo del pelo. Y en cuanto a objetos naturales, también se puede tener en cuenta y crear botes rellenos de garbanzos, lentejas, con arroz, o incluso agua con colorante alimenticio, conchas de mar, tapones de corcho, diferentes tipos de esponja, ya sean naturales, esfoliantes, manoplas. Y en cuanto a los distintos espacios de la casa, para cuando sean un poco más mayores, podemos tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en la entrada, en el hall, podéis poner unos muebles para sentarse y quitar los zapatos, un sitio para dejar su mochila, abrigo o chaqueta. Es una forma de tener las cosas ordenadas. En cuanto al salón, que es la instancia de la casa más importante porque es donde va a pasar la mayor parte del tiempo y debe permitirle moverse, explorar y jugar, sería práctico un clasificador de distintos departamentos con cajas para guardar distintos juegos o materiales. Las alfombras o tapetes para el suelo son muy útiles, además de trabajar su desarrollo psicomotor por el hecho de cogerla, tener que desenrollarla en el suelo. También hace que sepa cuál es su espacio para jugar y explorar. Podéis poner también una mesa con una silla pequeña para su altura para que así pueda sentarse y hacer distintas labores. Si queréis evitar que pinte la pared, podéis colocar una zona específica con papel de pizarra. Está disponible en Tiger, por si os interesa, para que así sepan dónde poder hacerlo. Es mejor decirle dónde pueden hacer algo que dónde no, porque les cuesta menos codificarlo. La clave va a ser educar siempre en positivo. También se puede crear un espacio o rincón de arte, tener un espacio en el que desarrollar su creatividad. Puede ser un pupitre, una pizarra con un carrito y pinturas, acuarelas, plastilina. Una actividad que puede generar mucho contenido es la llamada cuerda de la belleza, que consiste en colgar todos los dibujos del niño como una exposición para poder observarlos. Así puede admirar sus pequeñas creaciones artísticas, incluso se pueden imprimir imágenes y tratar un tema en específico. Pueden ser fotos de animales, así les puedes poner nombre, los órganos de los sentidos, la familia, etc. Cada semana se pueden ir cambiando. También se puede crear un rincón de la lectura. Puede ser en su habitación, por ejemplo, una estantería con distintos cuentos colocados para que se vea la cara delantera y no como lo haríamos los adultos para ahorrar espacio. Además, se puede poner junto a una silla y una mesa de su altura. También se pueden crear espacios de movimiento. Hay un mobiliario específico que desarrolla todo el tema de libertad de movimientos, que es el mobiliario Pickler. No obstante, no haría falta. Simplemente es intentar que el bebé tenga mucho suelo, que pueda gatear y experimentar, y nunca forzar a que esté sentado. También podemos crear un rincón de la calma, un espacio en el que poder relajarse y saber estar consigo mismo. Se puede colocar bien un tapete en el suelo o una tipi. Hay una manualidad muy sencilla que se llama el frasco o botella de la calma, un recurso para ayudar al niño a volver a un estado de calma y tranquilidad. Es importante sellar esta botella con silicona para que no se abra. En cuanto a su habitación, cuando pase de la cuna a una cama, sería mejor ponerla muy bajita, a nivel del suelo, para favorecer así su autonomía. También se podría poner un espejo para que se pueda reconocer y así formar su autoconcepto. De hecho, se venden espejos irrompibles. Además, se puede colocar una alfombra para favorecer su movimiento libre y muebles a su altura. Pues bien, la librería de la que hablábamos, un armario de su altura con ropita accesible para que él mismo pueda elegir la ropa que ponerse, colocar sus prendas, etc. El niño de esta forma toma sus decisiones y establece sus gustos. Por eso hay que decorar siempre pensando en el niño. En cuanto a la cocina, si estamos cocinando, pues hacerle partícipe aunque solo sea para poner las manos en la masa. Hay que tener en cuenta que es el lugar donde más importa la seguridad, ya sea por los productos de limpieza o bien por los cubiertos afilados y el fuego. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, se podría conseguir.
De ahí el ejercicio de gatear por casa y ver los peligros que podríamos encontrar. Hay disponibles utensilios de verdad, pero que son seguros y no cortan. Una trona evolutiva también sería de gran utilidad, ya que así podría subir y bajar libremente. Le permitirá sentarse a la mesa con los demás. Para ayudarle a subirse y estar a la altura de la encimera de la cocina, por ejemplo para servirse un vaso de agua, podemos disponer de una torre de aprendizaje o un escalón. A poder ser, usar manteles individuales para que así aprenda a poner la mesa. Regalarle un kit de limpieza desde bien pequeño es importante, así le estás educando en la igualdad desde la infancia y le fomentas el cuidado del hogar desde el inicio. En el baño, en este caso, la torre de aprendizaje o el escalón también le va a ayudar a alcanzar el lavabo para lavar sus manos o cepillarse los dientes. Cuando empieza a caminar, es bueno mantenerlo de pie para cambiarle el pañal, y así que pueda observar cómo se quita y aprenda por sí mismo y trabajar la importancia de pedir permiso y respetar la intimidad. Es importante crear unas rutinas. No hace falta tener unos horarios estrictos, pero sí que es bueno que el día tenga un orden más o menos preestablecido. Esto aporta al niño seguridad, ya que sabe lo que va a venir luego y puede prepararse para ello. Además, va a tener unas referencias claras que le van a servir para saber cuándo es el momento de lavarse las manos, de bañarse o de lavarse los dientes. De esta manera, él va a saber cuándo es el momento sin que su padre o su madre tengan que indicárselo. Simplemente establecer un orden. Por ejemplo, todos los días nos duchamos, cenamos, leemos un cuento y nos vamos a dormir. No tienes por qué tener todos los materiales de hoy para mañana, pero sí que empezar a aplicarlo cuanto antes. Lo primero que yo recomendaría, antes de empezar a aplicar todo esto, sería leer e informarse de lo que es el método, de lo que supone la filosofía Montessori. Todo tiene un porqué y una consistencia dentro del conjunto del método, de modo que es bueno conocer todas sus bases. Os ayudará a cambiar puntos de vista, entender mejor a vuestro hijo o hija, para aprender a respetar sus ritmos, para responder mejor a sus necesidades. Por tanto, empezar con el método es fácil si nos concienciamos de sus principios básicos y tratamos de aplicarlos también en la relación que tenemos con nuestros hijos, en nuestra forma de enseñarles el mundo y, al fin y al cabo, en vuestro hogar. Marta Prada explica en su blog de Peque Felicidad los puntos a tener en cuenta para poner en práctica este método, y son: eliminar el no de tu vocabulario y dejar paso a la consecuencia natural. A veces resulta muy difícil hacer entender algo al pequeño sin imponer nuestra voluntad. Es fácil perder los nervios y la paciencia en un determinado momento, y nos vamos al camino rápido de ahí no se toca porque lo dice mamá o papá. Pero la manera más rápida y eficaz de que realizan un aprendizaje no es por imposición. Se trata de enseñar las consecuencias lógicas de sus actos al pequeño, de explicar, de hacer entender, de que sea un aprendizaje práctico y real, y no de que le venga impuesto. Trata de no corregirle y de intervenir en sus actividades lo menos posible, a menos que sea completamente necesario. Deja que la actúe para que vaya aprendiendo de sus errores. En segundo lugar, deciros que libertad no significa libertinaje. Dejar al pequeño libertad no significa que le dejemos hacer todo lo que quiera en cada momento. Hay que establecer límites claros y concisos, siempre bien explicados. No debemos permitir poner en peligro nunca su seguridad, ni que cause perjuicios con sus actos a otras personas. La libertad de una persona acaba donde empieza la de otra. Si el pequeño está en un parque jugando y pega a otro niño, inmediatamente le retiraremos de allí, le explicaremos las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si pegas, harás daño al niño y no querrá jugar más contigo. Puedes acompañarle a pedir perdón. Se trata de que el pequeño tenga claros los principios básicos éticos y de orden. Unas normas sencillas y claras bastarán para que ordene su mente. Normas que puede comprender según su edad. En tercer lugar, los modelos de conducta adquiridos a través del ejemplo. Si nuestra conducta es respetuosa y le mostramos modales al pequeño, pues por ejemplo decir gracias, por favor, el niño irá absorbiendo esta información poco a poco y va a aprender a compartir, a respetar su turno, el respeto hacia otras personas. Son modelos de conducta que irá interiorizando con el tiempo. Un truco sería aprovechar las situaciones de calma para explicarles las cosas. Recordad que el aprendizaje es guiado por su relación con el entorno. El niño realiza un aprendizaje activo y va a ser el protagonista de su propio aprendizaje, no un espectador. Por eso, ha de tener un entorno que le permita desarrollar sus intereses, que le permita actuar y valerse por sí mismo. Es fundamental que el niño pueda tomar parte activa de sus rutinas diarias y para ello todo su entorno tiene que estar adaptado a su tamaño y ordenado. ¿Cómo me dirijo a mi hijo? ¿Cómo le pongo límites? ¿Cómo evito que tire todo? ¿Cómo le hago ver que hay que cuidar las cosas? Mi hijo se cansa enseguida de los juguetes que le ofrezco. Apenas se concentra en las actividades. No sé cómo controlar sus rabietas. No sé cómo evitar el no en ciertas situaciones. Es dependiente de mí para dormir y no para quieto. Todo esto, a la hora de ponernos a trabajar, estas dudas van surgiendo, ¿no? Entonces las respuestas os las voy a dar en base a 3 palabras clave, que van a ser
la autodisciplina, la autonomía y el entorno. Y es que el niño va a decidir cuándo, cuánto y dónde va a aprender. No basta solo con colocar materiales en estanterías a su altura y dejarle libertad para que los manipule a su antojo. Lo primero sería reorganizar un poco la casa para adaptarla al niño y que sea un espacio cómodo para él, puesto que el niño tiene que tener un ambiente en el que pueda explorar y moverse libremente. En una casa de adultos hay muchos peligros y cosas delicadas, y sería muy difícil evitar el no de nuestro vocabulario. Tenemos que poner límites que garanticen siempre la seguridad del propio niño. Montessori no es un método de libertinaje, sino un método basado en el respeto y la autodisciplina. Es el propio niño el que se va a marcar su propia disciplina, que ha aprendido a través de sus actos y de su entorno. El niño va a comprender así sus límites y está de acuerdo con ellos y los respetará. En las situaciones diarias no es algo inmediato. Es una disciplina que tiene que aprender por sí mismo en base a lo que ve cada día. Vamos a poner varios ejemplos concretos y formas de resolver estas situaciones. Por ejemplo, para tratar de eliminar de nuestro vocabulario las palabras no y muy bien, ya que el método Montessori evita los premios y castigos. Entonces, si no premio ni castigo, ¿cómo va a aprender mi hijo lo que está bien o mal? Pues muy sencillo, a través de las consecuencias naturales de sus actos. De esta manera, el niño se da cuenta por sí mismo de lo que es un mal comportamiento o un buen comportamiento. Si la consecuencia natural es muy débil, lo suficiente para que el niño no consiga descifrar el perjuicio o el logro producido con sus actos, podemos ayudarle, explicándole esas consecuencias para tratar de que la razone, ofreciéndole alternativas para solucionar el problema o bien preguntándole sobre posibles soluciones y poniendo siempre un punto positivo en lo negativo, sobre todo manteniendo siempre la calma y evitando gritos. Se trata de hacer comprender y nunca de imponer. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, un mal comportamiento. Un niño que está jugando con un juguete y de repente lo deja tirado y comienza con otra actividad. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros? Pues mostrándole su acto, diciéndole, ¿te has dado cuenta de que no hemos recogido este juguete? Y entonces le ofrecemos alternativas, ¿no? ¿Quieres recogerlo tú solo o quieres que te ayude? Si se niega, podemos explicarle las consecuencias. Si no lo recogemos, puede que mamá tenga que estar luego un buen rato ordenando esto y no podrá dedicar tiempo para jugar contigo. Vamos a ver otro comportamiento, en este caso un buen comportamiento, como es, por ejemplo, que el niño tira a la basura su propio pañal. Entonces le mostramos su acto. Has tirado tu pañal en su sitio. Así mamá no lo tendrá que recoger luego y podrá dedicarte más tiempo. Esa sería la consecuencia natural. De esta forma, el niño busca hacer las cosas bien, porque entiende su valor. No busca el elogio, sino el resultado. Hay muchísima información sobre disciplina positiva, foros, blogs, que podéis encontrar con solo poner en Google las palabras disciplina positiva, pero os recomiendo creatividad y templanza en la solución de conflictos. El niño poco a poco irá razonando, irá aprendiendo de manera natural, siempre guiado por vosotros. Es un proceso que requiere paciencia infinita, pero los resultados son maravillosos. Los niños tienen comportamientos absurdos, muchas veces porque no les damos la oportunidad de tratarles como a un igual. Si ves un mal comportamiento de una persona a la que quieres, seguro que tratarías de hablar con esa persona, ¿no? De hacerle entrar en razón y de explicarle las consecuencias de sus actos. La idea no es ser permisivos. A la disciplina se puede llegar por el miedo y la imposición, o bien por el razonamiento y la lógica. Así que se trata de elegir el camino. No se trata de llenar la vida de límites, sino de tener unas normas básicas que podemos consensuar en familia y aprender a razonar para marcarnos una autodisciplina. El método Montessori da una gran importancia al fomento de la autonomía de los niños, y es que si conseguimos que los niños piensen, razonen y actúen por sí mismos, les habremos dado todas las herramientas necesarias para desarrollar una personalidad sin trastocar su esencia. Habremos sembrado valores y recogeremos en un futuro buenas personas. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que el niño será todo cuanto quiera ser en la vida. Solo él pondrá los límites de su aprendizaje. Vamos ahora a hablar sobre cómo fomentar la autonomía del pequeño en aspectos tan primarios como son la comida, el sueño, la higiene y el juego. En cuanto a la comida, ya sabéis que desde los 6 meses normalmente se empieza a introducir la alimentación complementaria, edad en la que se considera que ya son capaces de sostener su cabeza y mantenerse erguidos. Para fomentar su autonomía en la comida podemos empezar por ofrecerle pequeños trozos de verduras muy blanditas o fruta muy madura. Se trata de ofrecer alternativas y que el niño pueda establecer sus preferencias y sus gustos. Es un estímulo de gran valor para los bebés, ya que les permite practicar la función de la pinza, ir ganando fuerza en las manitas, empezar a establecer sus propios gustos, ya que son ellos los que eligen qué alimentos prueban. Ellos toman la decisión sobre qué y cuánto comer. A nivel sensorial también tiene un valor incalculable. Todos son colores, texturas, temperaturas, olores. A partir del año de vida ya nos podemos empezar a plantear adaptar un cajón, estantería o una balda baja en la cocina con sus utensilios. Plato, vaso, mantel.
y con snacks saludables y agua para que el niño pueda comer si tiene hambre. Para los más pequeños puede ser útil también utilizar alguna marioneta de dedo pequeñita a unos 20 centímetros de su carita, algún sonajero sencillo, cantar canciones, responder a su sonido repitiendo los mismos para empezar a comunicarnos, hablar siempre muy cariñosamente, todo siempre muy poco a poco y en momentos en los que el bebé esté tranquilo y despejado. Cualquier juego en tu regazo que le hagas en el que estés cerquita y os miréis seguramente le va a gustar. Al principio mostramos al niño la manera de utilizar el material, con una presentación muy pausada y tranquila, con unos movimientos muy diferenciados para que el niño aprenda a imitarnos, que es algo que les encanta, imitar todo cuanto hacemos. Si observamos frustración podemos intervenir y ayudarle. Si vemos que no le interesa lo más mínimo y que tira el material, quizá nos esté indicando que es demasiado pronto para ese material. Lo mejor sería retirarlo y esperar un tiempo hasta volver a presentarlo. Tenemos que ser grandes observadores de nuestros hijos, lo que os decía al principio, para así saber cuáles son sus intereses en cada momento y aprovecharnos de ellos. Así les podremos ofrecer materiales relacionados con esos intereses que estimulen su aprendizaje. Y es que el aprendizaje es un juego en sí mismo. El niño elige con qué materiales jugar en cada momento, cuánto tiempo y dónde. Los materiales están cuidadosamente presentados según la habilidad que desarrollen y su dificultad. El aprendizaje es prácticamente un juego en el método Montessori, aunque los materiales son eso, materiales de trabajo y no juguetes, pero el niño se lo toma como un juego. El aprendizaje es bonito, es concreto, ordenado, se puede tocar. El niño siempre va a ser el protagonista activo del juego y del aprendizaje. Para ello los materiales se deben presentar siempre a la vista, en estanterías bajas a las que el niño pueda acceder. Y para terminar, recordaros que los materiales se irán presentando según el desarrollo del niño y su edad, para ir trabajando distintas áreas, ya sea de vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas, geografía. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y también por seguirme en Spotify. Compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo, porque a mí me hacéis muy feliz y me ayudáis a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.